Un feliz y bendecido sábado a cada uno de nuestros queridos hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en este día. Hoy vamos a finalizar el seminario que hemos estado teniendo en cuanto a la deidad. Nosotros, el último estudio de la deidad, nosotros estudiamos sobre la naturaleza divina de Jesús. Y hoy, como quedó pendiente, vamos a estudiar la naturaleza humana de Jesús. ¿Cómo era la naturaleza de Jesús? Existen dos grupos, ¿no? Hay un grupo que dice que Cristo vino con la naturaleza prelapsaria, ¿no? De Adán antes del pecado. Hay otro grupo que tiene una interpretación distinta, que Cristo vino con la naturaleza de Adán después del pecado, ¿no? Con el carácter, no solo con el cuerpo, sino con el carácter, con todas las inclinaciones que ahora Adán empieza a tener después de quebrantar la ley de Dios. Vamos a ver hoy, con base en la Biblia y con base en el espíritu de profecía, ¿cuál fue la naturaleza de Cristo? ¿Será que fue con la naturaleza de Adán antes del pecado o después del pecado? Pero antes es muy importante pedir la compañía de nuestro Dios para que Él nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Entonces los invito a que nos pongamos de rodillas para pedir la bendición de Dios. Querido eterno Dios, agradecidos estamos con usted, Señor, por el privilegio que tenemos de estar aquí este sábado y abrir tu santa palabra y aprender las preciosas verdades contenidas en ella. En esta hora queremos pedir, Señor, que tú puedas derramar luz sobre el estudio de tu palabra, que tú puedas dar el discernimiento espiritual para que nosotros podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar en este día, Señor. Que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones y que tu palabra, Señor, pueda sacar de nuestros corazones todo lo que no proviene de ti, todo lo que no es de tu agrado, Señor. Quiero pedir una bendición muy especial sobre las personas que estarán viendo este sermón también, que tú puedas ser con ellos, que tu gracia y tu paz los pueda bendecir también, Señor. Todas estas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, como mencionado, entonces nosotros vamos a estudiar sobre la naturaleza humana de Jesús. Vayamos al libro de Hebreos, el capítulo 2, del versículo 16 al 18. Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18. Y aquí el apóstol Pablo entonces nos trae algunos principios muy importantes en cuanto a la naturaleza de Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 16 al 18 nos dice así. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Muy bien, aquí en estos versículos, quiero enfatizar 3 puntos muy importantes. El primero es, ¿a quién vino a socorrer Jesús? No fue a los ángeles, porque los ángeles no cometieron pecado. Tampoco a los demonios, porque para ellos ya no hay más salvación. Este texto aquí nos está diciendo que Cristo, Él vino a socorrer a cada uno de nosotros, a la familia humana, a la descendencia de Adán, a la descendencia de Abraham. Y entonces, ese es el primer punto muy interesante, muy importante que nosotros encontramos en este texto. El segundo es, en cuanto Jesús es semejante a nosotros, en cuanto Él ha sido semejante a nosotros. Según este texto acá, nuestro Señor Jesucristo es semejante en todo a nosotros. No es que Cristo tiene algo que se sobresale sobre nosotros, sino que Él es semejante a nosotros en todo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace con que Jesús sea poderoso para salvar a cada uno de nosotros?
¿Qué es lo que le da el poder a Jesús para salvarnos? Lo que le da el poder a Él es que Él fue tentado en todo. ¿Y por qué Cristo fue tentado en todo? Entonces Cristo sabe qué es sentir la tentación en la piel. Cristo sabe qué es ser tentado, qué es sentir hambre, sentir cansancio, frustración, tristeza, todas estas cosas Cristo lo sabe. Y porque Él fue tentado en todo, esto le da el poder, la autoridad para poder resgatar a cada uno de nosotros. Porque no iba a tener mucho sentido que Cristo, Él fuera semejante, Él fuera nuestro ejemplo, nuestro modelo, o tuviera poder para salvar a nosotros si Él no ha sido tentado como nosotros, si Él ha tenido una ventaja sobre nosotros. Entonces es decir, que no iba a tener mucho sentido. Hay personas que utilizan el comentario de decir, ok, ¿qué persona se frustra o qué persona no está de acuerdo que su superhéroe sea más poderoso que él? Por ejemplo, voy a dar una pequeña ilustración acá, en el sentido de que el Superman. ¿Quién acá se enojaría de que Superman sea más poderoso que él? Todos estaríamos contentos que hay una persona que es más poderosa que nosotros y que está para defendernos, que está para protegernos. Entonces utilizan este ejemplo para decir que Cristo tenía una ventaja sobre nosotros. Sin embargo, la Biblia nos dice que Él es semejante a nosotros en todo. No es semejante a nosotros en algo y en lo demás no, sino que Cristo ha sido tentado en todo, según nosotros somos tentados, y Él es semejante a nosotros en todo. ¿Por qué es que no podemos aceptar este argumento de que dicen que quién se va a frustrar de que su superhéroe sea más poderoso que él? Cuando tú lees los cómics, ¿no?, de los superhéroes, tú vas a ver allí, en ningún momento vas a ver que el superhéroe te dice, por ejemplo, Superman, volad en pos de mí, venid en pos de mí, hacer las mismas cosas que yo hago. Tú no lo encuentras. Sin embargo, cuando tú vas a la Biblia, tú vas a encontrar en la Biblia que Cristo en diversas ocasiones, Él dice, el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. En más de una ocasión nosotros encontramos a Jesús llamando a las personas, llamando a la humanidad a seguirlo, a ser como Él. Entonces, esa es la diferencia. Cristo, Él te invita a ser como Él porque Él sabe que es posible, porque Él es como tú. Para que quede bien claro para nosotros. Mira lo que la mensajera del Señor, lo que ella nos dice. Hay una cita muy interesante que se encuentra en Mensaje Selecto, tomo 3. Y aquí la mensajera del Señor, ella nos habla algo en cuanto a la naturaleza de Cristo y cómo fue la vida de Cristo, cómo fue su ministerio, cómo fue la obra que Cristo ha desempeñado, ha realizado en este mundo. Mensaje Selecto, tomo 3, nos dice así. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza humana un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. Miren qué interesante aquí, la mensajera del Señor mismo nos está diciendo que nosotros nos equivocamos porque damos una mala interpretación a la humanidad de Cristo. Le agregamos un poder adicional a Cristo. Y ella va diciendo que eso no es cierto, que eso no es así. Cristo no tenía un poder adicional que tú y yo no tenemos, sino que Cristo, Él era como tú y yo. Hebreos aquí es muy claro en decir que Cristo ha sido semejante a nosotros en todo. Y por eso es lo que le hace a Él poderoso para salvarnos. Pero sin embargo, hoy en día hay un grupo de personas que están dando un poder a más a Cristo, diciendo que Cristo no tenía, Él vino con la naturaleza de Adán prelapsaria, es decir, que Cristo no tenía inclinación al pecado.
pero quiero abrir un paréntesis aquí. Es cierto que la sierva del Señor dice que Cristo no tenía ninguna inclinación al pecado, pero Él llegó a este estatus a través de su consagración. De su consagración al Padre, Él llegó a este estatus, a esta posición de no tener inclinación al pecado. Pero no es que Cristo, Él vino de una forma en que Él miraba las cosas, o sea, vino con un poder que no es dado ni a ti ni a mí. Por ejemplo, ¿de qué es lo que se ha despojado nuestro Señor Jesucristo? Vayamos a Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Aquí el apóstol Pablo, él nos habla de que Cristo se ha despojado, se ha anonadado. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al versículo 8 nos dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira acá, el apóstol Pablo es muy claro en decir que el Señor Jesucristo, Él se ha despojado de todo, de toda su divinidad, de todo su poder. Es más, por ejemplo, Cristo se ha despojado de su omnipresencia. Cristo no podía ya estar en todos lados al mismo tiempo. Él se despojó de esto, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio, no vamos a abrir, pero el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24. Ahí nos habla que el Señor Jesucristo se despojó de su omnipresencia. Salmos capítulo 139, versículo 7 al versículo 12. Nos viene hablando de esto. Otra cosa que el Señor Jesucristo se ha despojado, se ha anonadado, es de su onisapiencia. ¿Qué es esto? Que Cristo ahora Él tenía que aprender todo de nuevo. Cristo no vino a este mundo sabiendo todo, no. Él tuvo que aprender. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 36, no vamos a abrir, pero solo para contextualizar. Ahí el Señor Jesucristo mismo, Él le dice a sus discípulos, el día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, sino el único que sabe el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre es el Padre. Ni siquiera Jesús sabía el día y la hora de su venida. Por ejemplo, Lucas capítulo 2, versículo 40. Aquí nos habla que Cristo Jesús, Él tenía que aprender de los rollos de los profetas en las piernas de su mamá. Entonces, Cristo ha tenido que estudiar, Cristo ha tenido que prepararse porque Él se despojó. Hay personas que creen que cuando Cristo vino, Cristo lo sabía todo y que Cristo no tuvo que aprender nada, que no tuvo que dedicarse, que no tuvo que esforzarse para tener el conocimiento que Él tenía. Y no, la Biblia es muy clara en decir que Cristo, Él tuvo que aprender todas las cosas. Y Cristo no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Otra cosa que Cristo, cuando Él se despojó, Cristo no utilizó de su poder para hacer los milagros. Cristo no utilizaba de su poder. Por ejemplo, el Evangelio de San Juan, no necesitan abrir, el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 10, aquí viene diciendo que Cristo dice que todo lo que Él hacía, ¿quién era que hacía? No era Él, sino el Padre que estaba en Él, el Padre que estaba dentro de Él, hacía estas obras, dando a entender que Cristo no utilizaba de su propio poder para hacer los milagros que Él hizo. Y es por esta razón que Cristo Jesús mismo dijo que si nuestra fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, nosotros diríamos al monte, vete para allá, y el monte iría, vente para acá, y el monte volvería. Dando a entender que el mismo método o lo mismo que Él utilizó para hacer los milagros está disponible para ti y para mí.
Y él mismo dijo que si nosotros tuviéramos la fe del tamaño del grano de mostaza, haríamos cosas extraordinarias, mayores todavía de las que él hizo. Y podemos ver los apóstoles, ¿no? El apóstol Pedro, que está en la puerta del templo, sanó a un hombre. Dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pregunta, ¿el apóstol Pedro tenía algún poder? Por supuesto que no. Él era tanto hombre como tú y yo. El apóstol Pablo, que va y ora por el muchacho que se cayó del tercer piso, ora por él y el muchacho vuelve a la vida. Entonces, sí, estos hombres, ellos no tenían más poder que tú y yo. Ellos no tenían algo adicional en el sentido de un poder que tú y yo no podemos tener. Claro que ellos tenían algo que quizás hoy no lo tenemos, que era una doble porción del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros no podemos realizar las mismas obras que estos grandes hombres. Pero todo Cristo, en todo, la Biblia es muy clara en decir que Cristo en todo ha sido nuestro ¿qué? Nuestro ejemplo. Si Cristo es nuestro ejemplo en todo, eso quiere decir en todo. No es que Cristo es un ejemplo de una cosa, pero no, es que Cristo tiene ventaja sobre mí, Él no puede ser mi ejemplo. No, en todo. Cristo ha sido como nosotros y en todo. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Vayamos al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver un principio acá muy importante. Y nos dice así. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo aquí, ¿quién es? Y el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? Cristo Jesús. Acuérdense que el Evangelio de San Juan, él empieza hablando, enalteciendo ¿qué? La divinidad de Cristo. Y en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces él habla de que Cristo era 100% Dios. Sin embargo, aquí también le viene diciendo que aquel verbo que era Dios, ¿qué se hizo? El verbo se hizo carne. Entonces debemos entender, quiero que quede algo muy claro para nosotros aquí. Cristo, Él era 100% Dios, pero Cristo también es 100% hombre. La Biblia es muy clara. Vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas, el capítulo 4 y el versículo 4, aquí nosotros encontramos algo muy importante. Gálatas 4, 4 nos dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando aquí habla de bajo la ley, ¿qué ley es esta que Jesús nació bajo la ley? No es bajo la ley de los 10 mandamientos, no, por supuesto que no. Porque para estar bajo la ley, bajo los 10 mandamientos, ¿qué necesito hacer? Estar en pecado. Cuando yo estoy en pecado, entonces yo estoy bajo la ley. Cuando yo no estoy en pecado, entonces yo estoy sobre la ley. Cristo, en ningún momento de su vida, Cristo ha cometido pecado. Entonces, es decir, que Cristo no estaba aquí cuando dice bajo la ley, no está hablando bajo la ley de los 10 mandamientos, sino que Cristo vino bajo la ley de la herencia. Ahorita más adelante vamos a ver, pero es en este sentido que el texto aquí nos está diciendo. Cristo vino bajo la ley, pero bajo la herencia de la ley. Porque Cristo, Él, como ya mencionamos, Él era 100% Dios, pero también a través de su madre, a través de María, Cristo era 100% hombre. Y por ser 100% hombre, Él tenía la herencia de los hombres. Vayamos a Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice así. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren qué interesante acá. Aquí el apóstolo Pablo viene diciendo que ¿quién fue manifestado en carne?
Dios. Dios fue manifestado en carne. Entonces nos está hablando claramente que Cristo, cuando Él vino a este mundo, Él tomó al 100% la naturaleza del hombre. Porque Él viene diciendo, Dios se ha manifestado en carne. Cristo Jesús tomó 100% la naturaleza del ser humano. Pero aquí quiero entrar en un punto muy importante. Hay muchas personas que dicen que Cristo, que María, ¿cómo se me fue la palabra? Es la Inmaculada Concepción de María. Que María fue una mujer inmaculada, una mujer santa, sin pecado. Pregunto, ¿esto es algo bíblico? ¿Es bíblico esto? Porque si María fue una mujer inmaculada, sin pecado, es decir, que los padres de María también deberían ser inmaculados. Pero para que los padres de María pudiesen ser inmaculados, los abuelos de María tendrían que ser inmaculados, los bisabuelos, los tatarabuelos y así sucesivamente, y terminaríamos ¿dónde? En Adán. Pero ¿será que la Biblia hay base para decir que María era una mujer sin pecado? Mire el concepto que María tenía de ella misma. Vayamos al Evangelio de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 48. San Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 48 nos dice así. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Que para que una persona necesite de un Salvador, ¿quién son los que necesitan de un Salvador? ¿Los santos sin pecados o los pecadores? Obviamente, los pecadores. Los pecadores son los que necesitan de un Salvador. Entonces, y María tenía este concepto que ella necesitaba de un Salvador. María no tenía el concepto de que ella era una mujer santa sin pecado. A Dios le confió a María una obra muy importante, porque en su vientre María llevó allí Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne, el Hijo de Dios, el creador y mantenedor de todo el universo, aquel que era adorado por los ángeles. En su vientre ella cargó a Cristo, ella llevó a Cristo. ¿Qué es obra más importante que esta? Es una obra importantísima, el educar al Señor Jesucristo. María tiene una obra, un papel de destaque muy importante en la obra en el cristianismo. Sin embargo, por eso no vamos a adorar a María. No vamos a poner a María como una persona santa, sin pecado y sin defecto, como una persona inmaculada. No, María es tan pecadora como tú y yo. Pero Dios le confió una obra importante, sí, pero eso no quiere decir que María no tenía sus defectos y sus fallas y sus pecados. Vayamos al libro de Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 3, nos dice así. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Según la carne, Jesús era del linaje de ¿quién? De David. Ahora la pregunta es, ¿cómo era el linaje de David? ¿Cómo eran los descendientes de David? ¿Cómo eran los hijos de David? Pregunto, ¿eran hombres perfectos, santos, sin defectos, sin carácter? Sin defectos de carácter y sin pecado. ¿Será que es esto? Mire, si nosotros vamos a mirar en la descendencia de David, por ejemplo, vamos a empezar por David, adúltero,
mentiroso, mujeriego, asesino. Mira, esto de algunos defectos que David tenía. Vamos a su hijo, promiscuo, pero al 100%, idólatra. Llegó hasta ser afeminado. Y en la misma linaje de David encontramos a Rahab, la prostituta. Entonces, la Biblia acá nos está diciendo que Cristo era del linaje de David en la carne. Y podemos ver ahí que hay idólatras, hay fornicarios, hay asesinos, hay de todo. Hay de todo en el linaje de David. Y aquí entonces nosotros estamos encontrando que el Señor Jesucristo viene de esta descendencia. Entonces mostrando que en su ADN Cristo tenía muchas cargas de pecado en su ADN, en su linaje. Entonces no es decir acá que Cristo vino de una forma en que no traía ninguna carga de pecado, porque esto no es bíblico. Vamos a ir avanzando. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 nos dice así. Posible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Mire qué interesante. ¿Carne de qué vino Cristo? Carne de pecado. La Biblia aquí no me está diciendo que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes del pecado, en que Adán era perfecto y gozaba de los privilegios de la perfección. No. La Biblia es muy clara en decir que Cristo vino con la naturaleza de pecado, con la carne de pecado y condenó el pecado en su vida, mostrando que sí se puede vencer el pecado. Sí se puede, porque Cristo ha vencido. Y la Biblia nos dice que Cristo es nuestro modelo ejemplo en todo. Pero quiero volver a enfatizar aquí, la carne que vino Cristo no fue la carne de Adán prelapsaria, antes de cometer el pecado. La vida de Cristo vino como Adán después del pecado. Mire, para que nos vaya quedando cada vez más claro. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 nos va a traer más luz en cuanto a este tema. Segunda de Corintios 5, 21 nos dice así. Conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿qué se hizo? Pecado por nosotros. Entonces aquí otro texto que nos está mostrando que Cristo se hace pecado, no que Cristo haya cometido pecado. El texto no está diciendo que Cristo ha pecado, que Cristo cometió pecado, sino que Cristo tomó para sí la naturaleza pecaminosa del hombre. Miren, Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice así. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Miren acá, ¿qué es lo que amerita que Cristo sea nuestro sumo sacerdote? Cristo fue tentado en cuánto? En todo. No es una cosita sí y en otra cosita no. No, Cristo fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Hay personas que dicen, no, pero es que Cristo no sabe qué es la tentación para mí. Cristo no sabe que yo tengo esta tentación porque Él nunca sintió esta tentación. Entonces Él no me puede comprender, Él no me puede entender. Pero si yo creo así, si yo digo esto, yo estoy yendo en contra de la Biblia. Porque la Biblia es muy clara en decir que Cristo ha sido tentado en todo.
pero sin pecado. Hay que entender algo. Tentación no es pecado. Pecado es hacer lo que te está indicando la tentación. Esto es pecado. Pero que yo sea tentado, eso no es pecado, porque Cristo fue tentado en todo, semejante a nosotros, pero con una diferencia, sin pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 18, nos dice así. Cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Miren un detalle muy interesante acá. La palabra padecer, cuando aquí dice que Cristo padeció en todo, o sea, Cristo fue tentado. La palabra padecer quiere decir que Él fue tentado en algo que era una tentación para Él. Porque lo que no es tentación para mí, yo no voy a padecer, yo no voy a sufrir con eso, no voy a tener que luchar con esto. Por ejemplo, si alguien viene y me ofrece una botella con cerveza helada, a mí no va a ser ninguna tentación. Yo lo voy a ver esto, le voy a decir muchas gracias, pero yo no consumo esto. Si alguien viene con un cigarrillo y dice, ¿quieres? Para mí no es ninguna tentación esto. ¿Por qué? Porque yo no tengo inclinación a esto. Yo no tengo ninguna inclinación al tomar o a fumar. Y de igual manera, Cristo, Él fue tentado porque había cosas que Él tenía inclinación. Quiero que quede claro acá, yo no quiero confundir. Pero, por ejemplo, no inclinación, yo utilicé mal la palabra, sino que Él podía caer. Por ejemplo, si Satanás llega para ti o para mí y dice, si tú eres cristiano, mande que estas piedras se transformen en pan y voy a creer que tú eres un cristiano. Para ti esto sería una tentación, ¿sí o no? Por supuesto que no. Sin embargo, para Cristo, Satanás viene después de 40 días y 40 noches que Cristo estaba ayunando, y ahora Satanás dice, si tú eres el Hijo de Dios, mande que estas piedras se transformen en pan y creeré en ti. Pregunto, ¿para Cristo esta era una tentación? Por supuesto que sí, porque Cristo tenía poder para transformar las piedras en pan. Sin embargo, vino la tentación, ¿y qué hace Cristo con la tentación? La cortó. No permitió que la tentación generara frutos en su vida. No permitió que la tentación, no permitió dar permitió dejar que la tentación fluyera en su vida. Entonces, cuando dice que Cristo padeció, eso nos da a entender que Cristo fue tentado porque había cosas que para Él era tentación, como hombre. Muchas veces nosotros pensamos, no, es que Cristo vino y Cristo no había tentación en nada para Cristo y que todo a Cristo. No, Cristo sí tenía. Cuando Cristo dice, Señor, Dios mío, si es posible, pasa de mí este cálice, pero que no sea hecha mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Cristo allí en este momento? Era salir del huerto del Getsemaní, era huir de allí. Él no quería ir a la cruz. Sin embargo, Cristo está diciendo, Padre, yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es necesario que yo entregue mi vida para que la humanidad pueda obtener la salvación, para triunfar sobre Satanás, lo vamos a hacer. El espíritu está listo, pero la carne es débil. Vamos a ir avanzando. Vayamos a Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Santiago capítulo 1, versículo 13 al versículo 14 nos dice así. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren acá entonces, voy a separar este texto acá en dos partes. La primera parte dice que Dios no puede ser tentado, porque Él es Dios, para Él no hay tentación. Sin embargo, hemos visto varios textos acá que nos dice que Cristo sí fue tentado.
Con esto acá no estoy diciendo que Cristo no es Dios, quiero que esto quede claro, no estoy diciendo esto, pero aquí estamos viendo que el lado humano de Cristo, la humanidad, era tentada, fue tentada. Pero hay otro punto muy interesante acá, que viene diciendo que muchas veces nosotros somos tentados por nuestra propia culpa, por nosotros mismos, porque nos ponemos en la situación o en la condición para ser tentados. Hay una frase que a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Un pastor una vez decía, si tu dificultad o si tu problema es el alcohol, no ve a un bar a pedir un vaso con agua, porque tú vas a terminar tomando un vaso con agua y vas a empezar tomando un vaso con agua y vas a terminar tomando licor. Si tu tentación son los bailes, no ve a una fiesta de cumpleaños donde tú sabes que van a estar allá los mariachis. Lo que es tentación, o sea, la persona prudente, ella va a huir de la tentación, ella va a evitar la tentación, que era lo que hacía Cristo. Cristo lo hacía, Cristo sabía que iban a haber situaciones en que él iba a poner en situación de peligro, y Cristo entonces evitaba ponerse en esta situación. Y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Pero lamentablemente muchas veces hay personas que se ponen en la situación, en la condición para ser tentado, y después andan echando la culpa al diablo. No es que el diablo me tentó y yo pequé. No, tú mismo fuiste allá en el terreno encantado de Satanás. Tú mismo te pusiste en una situación para que tú cayeras, para que tú cometieras pecado. Entonces no siempre existe la tentación interna y la tentación externa. Son dos cosas muy distintas. Son cosas distintas. Hay tentaciones que uno ha heredado. Hay defectos de carácter que uno ha heredado de sus padres. Pero hay pecados, hay defectos de carácter que uno mismo lo ha adquirido por malas decisiones que uno ha tomado. Y eso es lo que Santiago aquí nos está diciendo. No vale todo echar la culpa al diablo, porque el diablo no. Muchas veces uno mismo se pone en esta situación. Vayamos a la Segunda de Juan, la epístola de Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7 nos dice así. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay muchas personas por el mundo afuera que no creen que Cristo ha venido en carne. Pero aquí le ven diciendo que esos son engañadores. Cristo ha venido en carne como tú y yo. Cristo tomó la naturaleza humana, la tuya y la mía. Ha venido en este lugar, ha venido a este mundo a pelear contra Satanás y venció a Satanás. Pero hay personas que siguen insistiendo en que Cristo ha venido con un poder que la humanidad hoy, que tú y yo no poseemos. Y la Biblia lo llama anticristo, engañadores. Volvamos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 38. San Juan, capítulo 6, versículo 38, nos dice así. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué es que Cristo aquí dice que Él no ha venido a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió? Porque Cristo sabe que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Cristo sabía que habían situaciones en su vida que su lado humano quería ir en la posición opuesta a la de Dios. Por ejemplo, después que Cristo hizo el milagro y alimentó a más de 5,000 personas, ¿qué es lo que quiso hacer el pueblo? En San Juan capítulo 6. ¿Qué es lo que quiso hacer el pueblo? El pueblo lo quiso nombrar y ponerlo como rey. ¿Qué es lo que hace Cristo? Se va al monte, se retira para ir a orar.
¿Por qué es que Cristo fue a orar si esto no era una tentación para él? ¿Para qué ir a orar? Habían situaciones, o sea, habían cosas. Cristo dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo no quiero hacer mi voluntad. ¿Por qué es que Cristo no quería hacer su voluntad? Dando a entender que la voluntad humana muchas veces es opuesta a la voluntad de Dios. Y Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre, para realizar las obras de su Padre, no sus propias obras, no su propia voluntad. Vamos a ir avanzando. Y aquí nosotros entonces quedamos con la posición bíblica en cuanto a la naturaleza de Cristo. Y acabamos de ver que Cristo vino con la naturaleza de Adán después del pecado. Que Cristo fue tentado en todo como tú y yo. Que Cristo no vino a hacer su propia voluntad, porque la voluntad del hombre es opuesta, es contraria a la voluntad de Dios. Pero ahora vamos a permitir que la pluma inspirada nos diga, nos traigan algunos conceptos. Vamos a ver cómo era la posición de la mensajera del Señor y de los pioneros de la iglesia en cuanto a la naturaleza de Cristo. Veamos la siguiente cita que nos dice. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Alma tentada, clama a Jehová, arrójate indefensa e indigna sobre Jesús y reclama su promesa pura. El Señor escuchará. Él sabe cuán fuertes son las inclinaciones del corazón natural. Brindará su ayuda en todo momento de tentación. Miren qué detalle interesante acá. Quiero quedar con la primera y la última parte de esta cita. La sierva del Señor va diciendo que no importa la tentación, lo más fuerte que sea la tentación, eso no es excusa para qué. Para pecar. Es decir, no hay excusas para el pecado. Tú y yo no tenemos excusas. Señor, es que tú sabes, tú conoces, soy débil y no he podido. No existe excusas para cometer el pecado. Y más adelante es que los ojos del Señor están depositados en nosotros, porque Cristo conoce la naturaleza del corazón humano. Él sabe cómo nosotros somos afligidos. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Cristo puede conocer mi condición? ¿Cómo es que Cristo puede conocer la inclinación que yo tengo, la lucha contra la tentación si Él nunca ha sido tentado? No tiene sentido. Cristo conoce las tentaciones que tú pasas, las luchas que tú enfrentas, porque Cristo también fue tentado. No tiene sentido Cristo ser tentado si no había opción o oportunidad para que Él pecara. Entonces eso sería un teatro, sería una farsa. Y aquí Él vence de Cristo entiende nuestro corazón. Él entiende que es luchar contra el pecado, contra la inclinación y contra la tentación. Veamos la siguiente cita, lo que la sierva del Señor nos dice acá. Las tentaciones a las cuales fue sometido Cristo eran una terrible realidad. Como persona libre, a Él le fueron puestos pruebas, con libertad para ceder a las tentaciones de Satanás y obrar en desacuerdo con los propósitos de Dios. Si esto no hubiera sido así, si no hubiera sido posible para Él caer, no podría haber sido tentado en todo punto como es tentada la familia humana. Mira qué interesante aquí. Si no fuera posible a Cristo pecar y caer, no hubiera sentido el ser tentado. Como yo ya les mencioné, esto sería un teatro. Pero hay personas que dicen, ¿no? He escuchado comentarios, no, pero Cristo vino a mostrar que Adán podría vivir en el huerto del Edén sin pecado. Cristo sabe que tú no puedes dejar de pecar. Cristo sabe que tú tienes inclinación al pecado y Él no te exige esto, sino que fue exigido esto a Adán. Pero eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido porque si no, Cristo no me diría que yo debo vencer el pecado. Si Cristo no fuera posible a Cristo pecar, no tiene sentido en que Cristo haya sido tentado. No tiene sentido estas cosas.
Aquí es muy claro en decir que Cristo, como una persona libre, Él le fueron puestas tentaciones y que estas tentaciones eran posibles de hacerlo pecar, así como tú y yo. Entonces miren acá, no es que Cristo vino a mostrar que Adán podría vivir sin pecar. Cristo vino a mostrar que Adán y que tú y yo podemos vivir sin pecar. Y ahorita más adelante vamos a ver que las citas nos van a explicar cómo es que podemos vivir sin pecar. La siguiente cita, miren lo que nos dice acá. Asaltado con tentaciones en el desierto, tal como Adán fue asaltado con tentaciones en el Edén. Nunca en ninguna manera deje aún la más ligera impresión sobre las mentes humanas que alguna mancha o inclinación a la corrupción descansó sobre Cristo, o que Él en alguna forma cedió a la corrupción. Miren acá entonces qué interesante que la sierva del Señor menciona que Cristo no tenía ninguna inclinación al pecado, que no debemos poner ninguna mancha sobre esto, ninguna duda de que Cristo tenía inclinación al pecado. Y ahora, ¿cómo explicar esto? Si todo el sermón uno está diciendo que Cristo vino con la naturaleza de Adán después del pecado, ¿cómo explicar entonces que Cristo no tenía ninguna inclinación al pecado? Siendo que tú y yo tenemos inclinación al pecado. ¿Cómo explicar ahora esto? Miren, yo los 30 años de vida que tengo siempre he estado dentro de la iglesia, siempre he sido adventista. Mi padre no es adventista de cuna. Mi padre se convirtió al adventismo cuando ya estaba adulto. Y mi padre, en su adolescencia y en su juventud, mi padre ha tenido problemas en el sentido de que mi papá tenía algunos vicios. Por ejemplo, con el alcohol. Pero por la gracia de Dios, por el poder de Cristo, Él ha logrado vencer estas inclinaciones, ha logrado vencer este pecado. Y hoy, gracias a Dios, Él es una persona que aborrece todas estas cosas. Pero como yo soy su hijo, yo tengo inclinación. O sea, en mi naturaleza, en mi ADN, viene la inclinación a esto. Y yo podría seguir la tendencia de consumir alcohol, de fumar. Podría haber hecho esto. Pero yo me acuerdo que cuando yo tenía mis 16 años de edad, fue una etapa un poco negra, oscura de mi vida. Y tenía algunos amigos que tenían vicios, tanto con el alcohol cuanto con el tabaco. Fumaban y tomaban muchísimo. Y yo me juntaba con ellos prácticamente casi todas las noches. Y un día yo me deparé con ellos estaban allá tomando, disfrutando de la vida, y la mayoría estaba borracha. Y cuando yo miré esto, a mí me fue sentí algo feo en el corazón, ver que las personas, para poder disfrutar de la vida, tenían que estar bajo el efecto del alcohol. Y entonces en este día yo propuse en mi corazón nunca contaminarme con estas cosas, ni con el alcohol, ni con el tabaco, ni con el cigarrillo. Y para la gloria de Dios, aunque en mi ADN, aunque en mi herencia por padres, abuelos, tíos, familiares, haya esta herencia, por la gracia de Dios, yo puedo ver a una persona tomar, yo puedo ver a una persona fumar, y para mí no me ocasiona ninguna tentación, porque yo propuse en mi corazón no contaminarme con estas cosas. Y hoy para mí esto no es una inclinación, por más que tengo la herencia, para mí no es una inclinación, porque yo propuse en mi corazón no contaminarme con estas cosas. De la misma manera fue con Cristo Jesús. Cristo Jesús tenía la herencia de David, la herencia de la carne, fue tentado, pero Cristo propuso en su corazón no contaminarse con el pecado. Por esta razón es que Cristo no tenía inclinación, porque Él propuso en su corazón, Él propuso en su vida no contaminarse con estas cosas.
De la misma forma, nunca me gusta utilizarme como ejemplo, pero quiero utilizar esto acá como una ilustración, no como ejemplo, sino como una ilustración. De la misma forma que cuando a los 16 años de edad yo propuse en mi corazón no contaminarme con el alcohol, y para la gloria de Dios nunca he probado, nunca he tomado, y no es inclinación y no es tentación para mí, y no tengo inclinación a esto, de la misma forma fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón es que nos está diciendo que Cristo no tenía inclinación al mal, no tenía inclinación al pecado, porque Él propuso en su vida no contaminarse. Vamos a la siguiente cita, a ver lo que nos dice la siguiente cita. Ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Miren acá qué detalle muy interesante. Así como Cristo, tú y yo podemos vencer el pecado. Mire, si fuera así, si fuera cierto, como las demás personas dicen que Cristo, Él vino a mostrar que Adán podría vencer el pecado y que tú, lamentablemente, vas a seguir pecando hasta que Cristo venga. Si fuera cierto esto, aquí no estaría diciendo la mensajera del Señor que así como Cristo, Él propuso en su corazón no contaminarse, tú y yo también lo podemos hacer. Tú y yo también lo podemos hacer. Lo que pasa es que uno tiene que proponerse, uno tiene que consagrarse, uno tiene que buscar a Dios. Por ejemplo, si yo preguntara aquí, ¿cuántos aquí tienen inclinación al asesinato? Todos van a decir que no. ¿Por qué razón? Porque usted propuso en su corazón, yo no voy a matar, yo no voy a cometer tremendo pecado. Entonces, el pecado es, tú te propones a pecar o te propones a no pecar. Todo va de una decisión. Es una decisión individual de cada uno. La mensajera del Señor mismo dice, por más que sea fuerte la tentación, no es excusa para el pecado. El enemigo no te obliga a pecar. Si hay una cosa que Dios no permite a Satanás, es obligarte a hacer algo que en contra de tu voluntad. Satanás no te obliga. ¿Por qué? Porque él no puede. Entonces, el pecado es una decisión. Pero vencer el pecado también es una decisión de uno mismo. Veamos la siguiente cita. Al someter su mente 100% a Dios, sentía el poder de la tentación que lo acosaba, pero recibía poder del Padre para bloquear las corrientes del cerebro que querían controlar su cuerpo y hacerlo participar del mal, porque ni aún su mente se espaciaba en la tentación, pues estaba controlada por el Espíritu Santo que moraba en él y le daba poder para pensar y hacer cosas buenas. Miren acá, Cristo había preparado su mente, trabajado en su mente para no permitir que la tentación diera su fruto en su vida, en su mente. Hay una ilustración de Martín Lutero que me gusta bastante. Martín Lutero dice que la tentación son como los pájaros que están volando sobre nuestra cabeza. Mientras está volando no hay ningún problema. El problema es cuando el pájaro, él posa en su cabeza. Ahí empiezan los problemas, que es cuando tú empiezas a contemplar la tentación. Más problema, más peligro hay todavía cuando el pájaro hace su nido. Es que tú ya estás planeando para cometer tu pecado. Lo peor todavía es cuando el pájaro empieza a poner huevitos. Es decir, que el pecado, la tentación, ya no es más una tentación, sino se convirtió en un hábito, en una práctica, se convirtió en un pecado. Para vencer el pecado, es posible vencer el pecado y debemos vencer el pecado. Todo basta de uno. Pero la Biblia dice que nosotros no tenemos poder, y es cierto. Tú y yo no tenemos poder para vencer el pecado, pero tú y yo tenemos la autonomía, el libre albedrío de tomar la decisión de pedir ayuda del cielo para vencer el pecado.
Si tú y yo no tomamos la decisión, el Padre no puede tomar la decisión por ti. Cristo no puede tomar la decisión por ti. La decisión es algo individual. Tú decides si quieres pedir poder de Cristo para vencer el pecado o no. Porque la Biblia misma nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el primer paso, ¿quién tiene que dar? Es uno mismo, permitir que el Señor pueda habitar en su vida y entonces darnos el poder. Pero la única forma de vencer la tentación, la única forma de vencer el pecado es contemplando a Cristo. Mientras tú y yo estemos contemplando las cosas de este mundo, mientras tú y yo estemos concentrados en las cosas de este mundo, será imposible vencer el pecado. Pero cuando tú y yo empezamos a seguir el principio, el consejo, no vamos a abrir por cuestión de tiempo, de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que nos dice que cuando nosotros contemplamos a Cristo, somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, seremos transformados como un espejo. Pero es el Espíritu Santo que producirá esta transformación, este cambio en nuestras vidas. Pero necesitamos contemplar a Cristo. ¿Y cómo es que tú y yo podemos contemplar a Cristo? Es a través del estudio de su palabra. Cuando tú y yo empezamos a estudiar la palabra de Dios, cuando tú y yo empezamos a meditar, pasar tiempo en comunión con Cristo, entonces el Señor podrá darte el poder para vencer el pecado y para vencer las inclinaciones, la herencia que tú y yo hemos heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros familiares. Pero para esto debemos consagrarnos. Y en el momento que tú y yo estemos consagrados a Cristo, entonces ya no vamos a tener inclinación al mal. Porque a mí me gusta mucho la historia de Enoc. Enoc anduvo con Dios 300 años. 300 años Enoc anduvo con Dios. Y Dios lo tomó para sí porque Enoc ya no pertenecía más a este mundo. Las conversaciones de Enoc no tenían nada que ver con las cosas de este mundo. Las cosas que hacía Enoc no tenían nada que ver con este mundo. Y la vida de Enoc estaba cada vez más siendo transformada por Cristo Jesús. Pero lo más interesante es que mientras más cerca Enoc estaba de Cristo, más lejos él se sentía, porque era un contraste entre la divinidad, la santidad de Cristo y la naturaleza de Enoc. Pero aquí nosotros estamos viendo, Cristo, él era 100% hombre. Él venció el pecado en la carne. Cristo venció. Pero ahora Cristo quiere dar el poder para que tú y yo podamos vencer el pecado. Lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, es buscar a Cristo, pedir poder de Él, y Él está dispuesto a dar. Pero el primer paso, quien debe dar, eres tú. Que el Señor los bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito en este momento a que nos pongamos de rodillas para finalizar este tema con la palabra de oración. Vamos a orar. Agradecidos estamos con usted, Señor, por la bendición de este día de poder abrir tu santa palabra. Y hoy hemos visto, Señor, cómo es que Cristo ha triunfado sobre el mal, cómo es que Cristo ha triunfado sobre Satanás y todas las tentaciones que Satanás tenía para él, que era una vida de pura consagración, una vida de consagración diaria a ti. Cristo buscaba el poder del cielo para vencer el pecado, para vencer el mal. Y es lo que nosotros necesitamos hoy, buscar poder de Cristo, buscar el socorro para el tiempo oportuno, y Cristo está dispuesto a darnos. El Espíritu Santo está dispuesto a interceder por nosotros en nuestros corazones, para que nosotros vengamos a vencer el pecado. Pero lamentablemente, Señor, mientras nosotros estemos tan concentrados en este mundo y las cosas de este mundo, será difícil vencer. Pero como tú nos has revelado en este día, Señor, por más fuerte que sea la tentación, no hay excusas para cometer el pecado. Queremos pedir en esta hora, Señor, danos el poder para vencer el pecado, danos el poder para vencer el mal, para resistir a Satanás, para resistir a las tentaciones, y que nosotros, en nuestro carácter, pueda ser transformado, para que no vengamos a tener inclinaciones al mal, inclinaciones al pecado. Gracias te damos, Señor, porque por fe creemos que esta oración será escuchada por ti y atendida a su debido tiempo.
Todas estas bendiciones te pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén.